Les presento a ustedes los siguientes videos acerca de historia de la filosofía. Mi nombre es Andrés Steven y aquí les presento lo que es mi cuenta de Facebook. En la imagen tenemos la pintura conocida como Mural de Atenas o Escuela de Atenas, pintada por Rafael, donde muestra en el centro a lo que son los filósofos Platón y Aristóteles. No con buena resolución, pero bueno, la idea de esto es dar a conocer a ustedes, con todo el material que existe en internet, una serie de videos de cada filósofo en específico, comenzando con China y terminando con la época actual. Bueno, seré muy criticado por incluir a la filosofía china dentro de lo que es la historia del pensamiento, porque hablar de China es hablar a la vez de religión. Y bueno, sabemos que filosofía y religión siempre han estado en conflicto. Cualquier búsqueda de conocimiento o de objetivos de la vida, que es la labor de la filosofía, nos lleva a toparnos con el problema de Dios, hablando en sí la búsqueda de significado. Por ello no podemos separar lo que es la teología o religión, bueno, la teología como arma de la religión, de lo que es el pensamiento filosófico. Por eso incluiré el pensamiento de China dentro de estos videos. Entonces, confucianismo, que es la primera de las corrientes filosóficas que se identifica en la cultura china. Bueno, antes de eso hay que repasar un poco lo que es la concepción del ciudadano chino. Cada diapositiva tengo los siguientes textos, los iré leyendo y los iré explicando, ¿sí? Bueno, en este primero tenemos: la naturaleza no forma más que un solo reino, la naturaleza es una. Jamás hubo en China aquella distinción mediterránea de realidades vulgares de la vida, por una parte, y por otra de un mundo de esencias puramente espirituales. Un alma absolutamente distinta del cuerpo no es concebible en China. Entonces, para entender lo que es el pensamiento de China, tenemos que entender lo que dice este texto. Dentro de la filosofía occidental, por ejemplo con Platón, cuya teoría de la caverna o mito de la caverna tenemos en la imagen de abajo, él dice que hay dos mundos: el mundo sensible, con el cual habitamos nosotros, y por otra parte, el mundo de las ideas, donde están las realidades verdaderas. Pero en China la concepción es totalmente distinta. No hay más que este mundo, y no por esto niega en sí una realidad más allá, una realidad espiritual, pero todo está dentro de este mundo. Se podría decir que es una especie de panteísmo. El panteísmo que dice, más adelante vemos con Spinoza qué es lo que dice exactamente, pero a grandes rasgos el panteísmo dice que el mundo es lo mismo que Dios. ¿Sí? El cuerpo de Dios es el mundo, el alma de Dios es lo que tenemos aquí en la tierra: animales, plantas, climas, atmósfera, etc. Bueno, en China esta es la idea principal para entender el mundo posible, y he encontrado las siguientes 5 corrientes del pensamiento de China. Cada capítulo será una corriente filosófica, o también mezcla de filosofía con pensamiento religioso. Este capítulo número 1 lo dedicaremos a lo que es el confucianismo. Si se fijan, tenemos los 5 capítulos, el nombre de la corriente y dentro la serie de filósofos o religiosos que trataron de estas ideas. En este capítulo 1 tenemos, obviamente, como da el nombre, a Confucio, a Mencio y a Sun Tzu. Son los 3 principales representantes del confucianismo. Más adelante, dentro del capítulo 2, tendremos al taoísmo con Lao Tse y Xuanzi. Capítulo 3, obviamente, el budismo, que es de Siddhartha Gautama. Capítulo 4, que es moísmo, representado por Mozi. Y el capítulo 5, que es el ejismo, filósofos como Chang Yan y Han Fei. Entonces, esto es lo que abarcaremos dentro de la filosofía china. Bueno, hay combinaciones dentro del confucianismo y el taoísmo, e incluso el budismo se divide en muchas ramas a la semejanza de un árbol. Hoy en día tenemos cientos de escuelas budistas, pero trataremos de los aspectos más elementales. Capítulo número 1, que es el propiamente de este video, es el del confucianismo. Obviamente hay que estudiar la biografía y la obra de
Estos primeros tres pensadores no nos da demasiada información los escritos que se han conservado, para empezar porque su doctrina, sus libros, fueron escritos muchos años después de su muerte. Ellos en vida, igual que Sócrates, no escribieron nada y sus discípulos fueron los que cumplieron sus enseñanzas y muchas veces lo mezclaban con leyendas. Confucio, las fechas más probables para su nacimiento y muerte son en el año 551 al 479 a.C. Básicamente lo que sabemos de él es que desempeñó cargos oficiales y viajó mucho para poner sus ideas en prácticas, pero siempre con escaso éxito. En esto podemos ver un paralelo con el filósofo Platón, que nunca tuvo éxito en su proyecto de implantar una república que funcionara mediante un rey filósofo. Entonces vamos a ver que una de las características de los filósofos es que sus ideas no son reconocidas, no en vida, e incluso toman muchos años el ser aceptadas o al menos reconocidas. Habla de cómo se miraba a sí mismo Confucio. Está tomado del libro que él escribió o que se compiló de él llamado Analectas. Dice lo siguiente: cuando tenía 15 años puse mi corazón en el aprendizaje. A los 30 estaba ya firmemente establecido. A los 40 no tenía más dudas. A los 50 sabía el designio del cielo. A los 60 estaba dispuesto a escucharlo. A los 70 podía seguir lo que mi corazón me indicaba sin transgredir lo que es correcto. Si se fijan en la última parte dice que a los 60 puede escuchar el cielo, que es un concepto que usará mucho Confucio. Y podríamos identificarlo como Dios, pero repito, en China no hay esa idea de Dios como tal, sino más bien una especie de mística que vamos a ver muy desarrollada ya en el pensamiento taoísta. Pero si se fijan, a los 70 dice que él ya puede seguir su propio pensamiento y sin afectar para nada lo que es su idea del cielo o del mandato divino. Unos datos más de su biografía son que es mezcla de hechos ciertos y de ficción. Su infancia fue difícil, su familia cayó en la pobreza y se vio obligado a realizar trabajos bajos para la época, como cuidar ganado y hacer de contable. Alrededor de los 50 años ya tenía discípulos y los enseñó en la política y en la moral. De hecho, la vida de Confucio es triste porque él no cumplió con su meta que él tenía planeada, que era la de obtener un territorio e implantar ahí sus ideas políticas. Por lo tanto, encontró la enseñanza una especie de consuelo a estos proyectos fracasados. Ministro de Obras Públicas y más adelante ministro del Crimen, pero ofendió a miembros de la nobleza y tuvo que renunciar y exiliarse. Buscó un patrono, un príncipe, un rey que le quiera dar empleo, pero solamente encontró peligros e indiferencia. Vuelve en el año 484 a Lund y pasa el resto de su vida enseñando a sus discípulos, escribiendo y ordenando textos clásicos. Si se fijan entonces, en vida su obra no tuvo mayor repercusión y pues no cumplió con sus metas. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos interesa? Esta es la idea principal que he podido encontrar de la filosofía de Confucio. Un hombre demuestra su valor desde la práctica de la virtud, la rectitud, el amor, la humanidad, la generosidad y el respeto a los padres y ancestros. Es decir, Confucio va a ver al hombre como la parte de un todo. Dentro de una sociedad, el individuo debe hacer lo que le corresponde. Sí, es algo muy básico. Él dice que una de las causas de que el mundo esté como tal, llamado rectificación de los nombres, es decir, que el padre sea padre, que el hijo sea hijo, que el rey o gobernante deba actuar como rey o gobernante, y así que cada quien cumpla con sus misiones, con sus objetivos que le corresponden a cada rol de la sociedad. La filosofía de Confucio da un gran culto, un gran interés a los antepasados, es decir, él cree que las almas de los difuntos benefician o perjudican a sus descendientes. Retomamos la idea número 1. Ve solamente al hombre realizado en tanto sea social, que ocupa un puesto y desempeña una función, no como un ser aislado. Y esto se le va a criticar mucho a Confucio. Más adelante, la filosofía de Confucio será implantada como religión oficial en China
y pues dar lugar a grandes tiranías y a grandes épocas de dictaduras, diciendo que el individuo pues simplemente debe obedecer. Bueno, como dije antes, esta doctrina se implantó como religión mucho más allá de la época de Confucio, y él incluso fue divinizado, se le rendía culto y se le rezaba como si fuera un dios. Pero de manera original, decir, en principio esta doctrina era únicamente enseñanza para la moral, no había un clero y no había iglesia ni había divinidades. Un poco, ¿qué es lo que dice Confucio? Argumenta que los hombres son responsables de sus acciones, especialmente en lo concerniente a su relación con los demás. Confucio, él muestra una relación con el cielo, y aquí podemos identificarlo con Sócrates. Sócrates dirá que él está asistido por una especie de demonio, un demonio benévolo que lo invita a actuar, a salir de su letargo y a instruir a la gente de su época, a los jóvenes sobre todo. Entonces vemos que estos hombres, estos sabios de la antigüedad, sentían esa misión divina por hacer algo, por cambiar el mundo. Tercera idea, la forma más básica de la expresión altruista del amor hacia los otros, más que hacia uno mismo, debe ser la devoción hacia los padres y las personas mayores, es decir, respeto y amor hacia los demás. Aprender autodisciplina, debe gobernar a sus súbditos según su propio ejemplo y debe tratarlos con amor. No obstante esto, Confucio ve al gobernante por encima de todos. Más adelante sus discípulos Mencio y Xuanzi criticarán esto y dirán que el pueblo es primero. Pero aquí Confucio dice que el gobernante es alguien mandado del cielo, pero debe tratar con amor a sus gobernados. Bueno, otra idea que ya había sido dicha antes. Confucio, y bueno, esto es interesante, él siente o ve que está en una época en la que los valores han caído en desgracia y no se sabe ni qué hacer. Los gobernantes no gobiernan y los súbditos no sirven. Y bueno, hoy en día se puede decir que esto es así. Casi nadie sabe lo que tiene que hacer. Hay una especie de relativismo. Todas las teorías son válidas, todo tiene lugar, no hay en sí una certeza. La ciencia no ha apoyado esto. Al contrario, ha dejado muchos más huecos en los principales temas. Entonces, Confucio llama esto rectificación de los nombres. En un pasaje de las Analectas dice que la primera cosa que debe hacer es rectificar los nombres, sea en cual sea el territorio que se establezca, él debe decir, tú debes hacer esto y tú debes decir aquello. La obra de Confucio se llama Analectas y la pueden encontrar en internet. ¿Sí? Las obras posteriores de Mencio y Xuanzi no se encuentran en internet, no en español. Por esta sí y hay muchas traducciones. Aquí he puesto algunas citas de esta obra, las que me parecieron más interesantes o que dejan una mayor enseñanza. Capítulo 6, Analecta número 12. Rankyu dijo, no es que no me guste la vida del maestro, pero no tengo la fuerza para seguirla. El maestro comentó, quien no tiene la fuerza siempre puede abandonar camino, pero tú has abandonado antes de empezar, es decir, alguien que se rinde antes de siquiera intentarlo. El maestro dijo, personalmente no estoy dotado con conocimiento innato, soy simplemente un hombre que adora el pasado y es diligente en investigarlo. Aquí tenemos una teoría, bueno, incipientemente desarrollada acerca del origen del conocimiento. Más adelante algunos filósofos dirán que el conocimiento ya viene. Platón, por ejemplo, dirá que aprender es recordar, porque para él el hombre ya había estado antes en el mundo de las ideas. Confucio dice que no, él simplemente ha estudiado los clásicos, principalmente dos libros, los 30 poemas y el libro de las mutaciones. Son dos textos básicos en chino, como tipo la Ilíada y la Odisea de Grecia. Entonces, Confucio estudia esto y de ahí saca su conocimiento. No dice que él haya inventado nada por su cuenta. Y la número 9.17 es muy interesante porque es una cita exacta a la de Heráclito. Heráclito es un filósofo de Grecia que vamos a estudiar más adelante en un video específico. Pero bueno, él dice que todo fluye y todo está en constante cambio. Su frase más común es, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Aquí Confucio dice lo siguiente,
Cuando el maestro estaba cerca de un río, dijo: todo fluye de este modo, día y noche, sin cesar. Si se fijan, es prácticamente lo mismo. Sabe la relacionar unas ideas con otras. Vemos que a pesar de los 2000 años, bueno, más de 2000 años que han pasado en la historia de la filosofía, se repiten los mismos temas y se tratan de manera más o menos novedosa, pero siempre volviendo a las raíces. Aquí Confucio dice algo que ya Heráclito dirá mucho después o poco después. La siguiente: el maestro dijo: es en medio del frío del invierno cuando podéis ver lo verde que son los pinos y los cipreses. Es decir, se aprecia la belleza cuando se sufre o se recuerdan los tiempos buenos cuando están los tiempos malos. Las últimas dos son especialmente interesantes porque tratan de la concepción que tenía Confucio del más allá y de la muerte. Silo preguntó cómo servir a los espíritus y a los dioses. El maestro respondió: tú no eres capaz de servir a los hombres, ¿cómo podrías servir a los espíritus? Y la última, Silo inquirió: ¿puedo preguntarte sobre la muerte? El maestro respondió: todavía no conoces la vida, ¿cómo podrías conocer la muerte? Y a primera vista, esta lectura de estos textos nos podría hacer creer que Confucio era escéptico, es decir, no sabía qué creer, o agnóstico. Y el agnosticismo es una doctrina muy tolerante, muy sabia, por así decirlo. No se compromete en decir creo en Dios, o el contrario, ser ateo y decir no creo en Dios. Ambas son posiciones que se clasifican como dogmas, porque no hay pruebas ni para lo uno ni para lo otro, más allá de la fe o más allá de la negación. Entonces Confucio simplemente dice: yo no sé qué es la muerte, yo no estoy ahí todavía. Y si lo miran desde ese punto de vista, es cierto. Ya posteriormente el artista Andy Warhol dirá: cuando la muerte es, yo no soy, y cuando la muerte no es, yo estoy vivo. Es decir, la muerte es el fin de la vida, pero hasta que no me pase, pues yo no puedo saber qué efectivamente pasa, o hacia dónde voy, si me quedo donde mismo, o si ya no hay nada. Entonces, aunque Confucio no dice nada, él, si se fijan, respeta mucho a los antepasados y se siente mandado por el cielo para instruir a los hombres. Es decir, guarda respeto a la muerte, pero tampoco dice que no exista un mundo más allá. Estos 6 renglones aquí para anotar lo básico del pensamiento de Confucio. Él adopta una postura del individuo como ser social, con funciones propias dentro de un todo. Es decir, habla de un sistema en el cual el individuo debe hacer lo que le corresponde. Número 2. No habla de otra vida o de otro mundo, pero tampoco niega que sea imposible. Número 3. El gobernante está en la obligación de educar al pueblo, y a su vez el pueblo debe de obedecerlo. Número 4. El conocimiento proviene del estudio de los textos del pasado y las tradiciones. Es decir, no hay conocimiento innato, todo viene del estudio y de la reflexión. Número 5. Se debe honrar a los antepasados y se deben cumplir todos los ritos necesarios. Y número 6, que es su proyecto político y social. La perdición de la sociedad se da debido al relativismo, esto es, nadie sabe qué es lo que se tiene que hacer. Y vamos a estudiar a continuación, para cerrar este capítulo, a sus 2 discípulos principales, que mantienen teorías exactamente opuestas, por eso es fácil de estudiarlos y de memorizarlos. Primero vamos a estudiar a Mencio, que es el que ha tenido una influencia mayor como discípulo de Confucio. Las fechas son del año 372 al 289. Todo esto antes de Cristo. Un resumen bastante simple de su vida es el siguiente: recogió las ideas morales de Confucio y las transformó en una teoría de la benevolencia que se convirtió en el núcleo de su diario político. Viajó durante gran parte de su vida de estado en estado, acompañado de sus discípulos, tratando de poner en práctica sus ideas. Ya mayor se retiró y escribió un libro que lleva su nombre, el Menci, o Mencio, que es la traducción que nos ha quedado en español. Son 2 cosas principalmente. Al contrario de Confucio, que él dice que el gobernante va primero, él dice que hay que invertir eso. Primero está el individuo y luego está el soberano, el pueblo, ¿sí? Aquí están las ideas principales. Lo más importante es el pueblo, el Estado lo es menos y el soberano menos aún.
El mundo se fundamenta en los estados en las familias y las familias en las personas. Es decir, primero están las personas que constituyen en la realidad a todo el estado. Bueno, en internet lo he buscado mucho y me parece que está únicamente en inglés, pero no hay una traducción en español, por lo tanto únicamente me estoy basando en los extractos que he podido encontrar. Bueno, la idea principal de Mencio es la siguiente. Él dice que hay cosas buenas en el hombre. Él cree que el hombre es bueno por naturaleza. Y aquí he puesto una imagen del filósofo Rousseau, quien escribe, bueno, lo vamos a desarrollar más adelante. Él escribe un libro llamado El discurso social y ahí dice sobre las ventajas de la vida natural. Dice que los individuos al principio viven en una época de oro, en la que no había violencia, la gente se alimentaba únicamente de plantas, no había homicidios, no había envidias. Y dice que la sociedad es la que ha hecho mala al individuo. Este es bueno por naturaleza. Y aquí vemos que Mencio comparte esa idea, que le fue muy criticada por su contraparte, por Zhuangzi. El texto dice exactamente lo siguiente: cree que hay cosas innatas en el corazón del hombre. La más importante es la que impulsa al hombre a hacer el bien. Desde que nace el hombre tiene de una manera innata la tendencia a ser lo virtuoso. Esa es la idea de que deja Mencio. ¿Sí? El hombre es bueno por naturaleza. Una idea muy original o muy importante para entenderlo es la siguiente: el pueblo tiene derecho de deponer o eliminar a aquel gobernante que ignore sus necesidades y les gobierne con dureza. Pues esto indicaría que no es gobernante, es decir, el pueblo es el que tiene el poder. Se podría decir que entonces se apoya una suerte de democracia, una monarquía combinada con la democracia. Es lícito eliminar o quitar al gobernante porque un gobernante que no actúe como tal pues no merece realmente estar al mando. Y más adelante veremos que efectivamente fue así. Cuando la gente se da cuenta de que el rey no gobernaba por derecho divino, pues sucede la toma de la Bastilla, el decapitamiento de Luis XVI, de María Antonieta. Sí, la gente ya estaba harta de que se les impusiera una autoridad que probablemente, que venía del cielo, cuando en realidad pues no es así. Todos extractos de Mencio. El primero es: el soberano inteligente organiza la producción de sus súbditos de forma que puedan sostener a su padre y a su madre, a sus hijos y esposas, que en los años buenos puedan comer a su gusto y en los malos no morir de hambre. Una vez alcanzado esto, los dirigirá hacia la práctica del bien y el pueblo les seguirá. La segunda: los que cultiven el mismo yin estarán siempre juntos, donde quiera que vayan, compartirán las tareas de defensa y las guardias nocturnas. Las enfermedades se socorrerán mutuamente, así todos los habitantes se amarán y vivirán en armonía. Bueno, aquí tenemos una palabra que es yin. ¿Qué significa yin? Yin era la forma en que pretendía Mencio organizar la distribución de tierras. Básicamente lo que dice es que cada parcela o cada territorio se iba a dividir en 10 partes. 9 le correspondían, bueno, hablando de la cosecha y de los productos del campo, 9 le correspondían a la persona que la trabaje, a su familia o a la gente con la que trabaje, y la restante, o sea, una parte, un décimo, se le daría únicamente al gobernante. Es todo. Y bueno, esta idea, este texto, el segundo, ha sido muy analizado por los pensadores marxistas, porque aquí, si se fijan, vemos cierta tendencia al compartir la propiedad, al comunismo. ¿Sí? Entonces decimos que en Mencio hay una cierta idea o cierta semilla de pensamiento marxista, en lo que es dividir la tierra y compartir los productos entre todos de manera igualitaria. Tres frases que he encontrado de Mencio. El hombre debe decidir qué es lo que no va a hacer, entonces podrá dedicarse con vigor a lo que se debe de hacer. El hombre tiene 1000 planes para sí mismo, el azar solo uno para cada uno. Lo más importante es el pueblo, el Estado los menos y el soberano menos aún. Para cerrar este primer capítulo tenemos al filósofo Sun Tzu. De él no hay, al igual que Mencio y Confucio, no hay demasiada información y aquí ni siquiera tenemos fechas aproximadas de muerte o de nacimiento, únicamente tenemos el año 264 como
como inicio de su reconocimiento público. Lo básico de él es el siguiente texto. Representa la otra cara del confucianismo y está en desacuerdo con Mencio. En un principio y durante mucho tiempo tuvo bastante más éxito que Mencio y era el máximo representante del confucianismo. Pero con el paso del tiempo, Mencio ha pasado a ser un clásico del confucianismo y Sun Zi relegado a un segundo plano. La biografía va a ser siempre, al igual que la de Confucio, estos pensadores muy antiguos, muy escueta y va a estar rodeada de mitos, de leyendas, de teorías. Fue conocido hasta que tenía 50 años, alrededor del año 264. Estudió y estuvo al mandato del rey Xian. Se le dio algún puesto y finalmente perdió su posición, pero regresó a Lanling. No sé, un puesto, se decepciona de sus gobernantes o son exiliados y se dedican únicamente a la enseñanza y acaban sus días pues en tranquilidad. La idea principal de Xuanzhi es la siguiente. Él dice que la naturaleza humana es mala, contrariamente a Mencio, y que lo bueno que hay en ella es por un producto artificial de la educación y de la presión social. Lo innato del hombre tiene mucho de negativo y necesita ser transformado en sentido moral y humano. Bueno, la idea es la siguiente. El hombre entonces aquí es malo por naturaleza. Tenemos aquí las máscaras del teatro y a la derecha tenemos la conocida pintura de Cronos devorando a sus hijos. Xuanzhi entonces dice que el hombre es malo, ya lo trae así, y en esto difiere totalmente de Mencio. Pero él no es pesimista, él dice que la educación es lo que va a cambiar al hombre. ¿Sí? Es esfuerzo, hay que esforzarse en la educación para que el hombre cambie. Afirmando lo anterior, dice, el hombre tiende por nacimiento a manifestar conductas egoístas, anárquicas, antisociales y por lo tanto dañinas para sí y para el resto de sus semejantes. Esta situación de partida solo se corrige gracias a la influencia beneficiosa que sobre el individuo ejerce la organización social, una creación del propio hombre que le permite alcanzar la virtud que por sí mismo no posee. Es decir, hay que hacer un esfuerzo colectivo en educación, en las escuelas, en las universidades, para que el hombre se libere de esa maldad que ya trae. Y apoya el dogma del pecado original, hablando un poco de religión. Conclusiones. Tengo aquí 5 conclusiones. Formuló una doctrina armónica sobre la naturaleza. Él dice que el cielo no es la morada de un ser supremo, más bien es un conjunto de fenómenos naturales. Podría decir entonces que era materialista, no creía en deidades, no creía en fenómenos naturales, sobrenaturales, no creía en espíritus, únicamente decía que el cielo es pues la bóveda y la atmósfera. Él reniega la existencia de un creador del mundo. Todos los fenómenos y objetos aparecen y cambian cíclicamente y se dilucidan por el influjo de dos agentes, el yang positivo y el yin negativo. El yin yang, sí, más adelante lo vamos a ver por extenso en el capítulo dedicado al taoísmo, que es la filosofía que sigue y que lo desarrolló más extensamente. Según su opinión, el proceso del pensamiento arranca con lo que constatan en los órganos de los sentidos. Es decir, aquí da una teoría diferente a Confucio de dónde se origina el conocimiento. Él dice que hay que sentir, hay que ver, escuchar, oír, tocar y oler para darnos cuenta de lo que pasa y en base a eso generar nuestras propias ideas. Y la última, que ya había sido dicha con mucha repetición, él dice que lo que hay en el hombre, lo bueno, es fruto de la educación. Bueno, esto es lo que tenemos en el capítulo 1 de la filosofía confuciana. Tenemos a 3 pensadores que desarrollan pues aspectos muy sabios del hombre. Uno dice que el hombre es bueno, otro dice que el hombre es malo, pero que el individuo debe trabajar en eso, debe educarse y debe librarse de la ignorancia para hacer la parte que le corresponde dentro de la sociedad. Y aquí pues no vemos una explicación más allá de esto, no vemos preguntas sobre el sentido de la vida, sobre el crimen del mundo, a dónde vamos, ¿sí? No hay todavía ese avance, pero es importante entender estos pensadores para ir avanzando posteriormente. Bueno, muchas gracias por su atención y este es todo, este es nuestro primer capítulo, vamos a seguir con esto.